Shalom, shalom. Vamos a compartir una meditación en la Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim viene en el libro de Éxodo, en el capítulo 21. Y la Parashat comienza diciendo: Ve'ela Mishpatim asher tashem lepenehem. Estas son las leyes o los Mishpatim que colocarás delante de ellos. Si adquieres un siervo judío, un siervo hebreo, durante 6 años servirá, y en el 7º saldrá libre, sin ningún cargo. Si solo entró, solo se irá. Si es marido de una mujer, se irá su mujer con él. Mas si su amo le diere una mujer que le dé a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos le pertenecerán a su amo, y él se irá solo. Pero si el siervo dijera: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces lo llevará su amo a la corte, lo llevará a la puerta o a la jamba de la puerta, y le perforará su amo el oído con el punzón, y lo servirá para siempre. Y quiero enfocar un poco la meditación en esta porción de la Escritura que nos habla acerca del siervo hebreo, del siervo judío. El siervo judío, alguien que se alquilaba para cumplir con una deuda, ya sea que esta deuda fuese causa de que el individuo cometió algún crimen, algún robo, tenía que pagar empleándose para pagar la falta. En el sistema judicial de la Escritura no se contempla el asunto de las cárceles. Las cárceles son una práctica de las naciones, es una práctica que en lugar de ayudar al individuo lo hace que sea peor, ¿no? En realidad las cárceles no restauran a las personas, y la Torá provee un sistema de justicia, de restauración mucho más completo y lleno de misericordia. Tenemos las ciudades de refugio que habla la Escritura, y también tenemos en este caso la conducta o los parámetros a través de los cuales tiene que recurrir alguien que cometió una falta o que tenía necesidad. No solamente alguien que robó tiene la obligación de estar cumpliendo con este mandamiento de la Torá, sino había individuos también que por alguna razón sus cosechas no habían sido fructíferas y tenían que venir con algún otro miembro o miembros de la comunidad para poder pedir ayuda, poder suplir las necesidades de su familia en el caso de que necesitare algunos animales o tal vez grano para poder sobrevivir el resto del año. ¿Qué es lo que hacía? Tenía que ir con los miembros de la comunidad y pedirles que si le podían prestar o dar para su alimento, el sustento, y él o él junto con su familia se convertirían en siervos. La Escritura lo traduce como esclavo, y eso es algo que la gente en el contexto mental, marco mental de nuestro tiempo, nos imaginamos que un esclavo es como alguien que no tiene ningún derecho, como hacían con los esclavos en el siglo pasado y hoy en día también en muchas naciones, tristemente. La Escritura no enseña la esclavitud en este contexto, se enseña acerca de la servidumbre, la obligación de que el que pide prestado tiene que pagar al que le prestó. Y en este caso, si alguien pidió un conjunto de alimentos, de grano o animales para poder sobrevivir, tenía que pagar lo que pidió prestado. Y esta parashá nos está enseñando acerca de esto. Es parte de la justicia en la que opera la Torá dentro de la comunidad de Israel. El contexto del siervo con el amo o el que está a cargo de lo que le está ayudando. Y para poder ilustrar un poco más esto, tengo conmigo unas láminas de PowerPoint que quiero compartir con ustedes. Espero que sea de grande bendición y el Eterno pueda ayudarnos a todos a ilustrar nuestro entendimiento un poco más con esta Parashá Mishpatim. Y vamos a ir a las láminas acerca de la Parashá Mishpatim. Y en esta lámina vamos a ver acerca del siervo hebreo, y qué significa el oído,
el siervo hebreo que escuchó en el monte Sinaí los mandamientos que nuestro Padre, bendito sea su nombre, nos entregó para que nosotros podamos caminar en ellos. Ese siervo hebreo escuchó las palabras del Eterno, perdón, y el haber escuchado con sus oídos estos mandamientos nos hace responsables a todos. En este caso estamos hablando del siervo hebreo y de esa manera podemos nosotros ilustrar lo que está diciendo la Escritura acerca del siervo hebreo. El oído perforado es como llamé a esta parashá. Y en la siguiente lámina voy a ilustrar un poco más acerca de lo que es el contexto del siervo hebreo, o de lo que erróneamente se traduce como el esclavo hebreo, y lo que tiene que ver con las características. La Escritura también nos dice en el verso 12: aquel que golpea a un hombre de modo que muriere ciertamente será muerto, pero aquel que no le ha tendido una emboscada, el Eterno hizo que llegara a su mano, yo proveeré un lugar para que huya ahí. Lo que mencionaba yo de las ciudades de refugio. Si actuare premeditadamente un hombre en contra de su prójimo para asesinarlo con malicia, de mi altar lo tomarán para que muera. Y aquel que golpea a su padre y a su madre ciertamente morirá. Aquel que secuestre a un hombre y lo vendiere, y se descubriere en su poder, ciertamente morirá. Aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Estos 15, 16 y 17 versículos del capítulo 21 también son muy interesantes, porque en la parte intermedia, entre el 15 y el 17, dice que aquel que secuestrare a un hombre y lo vendiere, y se descubriere en su poder, ciertamente será muerto. Aquí está hablando de que la Escritura ilustra acerca de que en el versículo número 15, el que golpea a su padre y a su madre, y el 17, el que maldice a su padre y a su madre. Esto nos enseña que nuestro padre y nuestra madre, el honor que debemos a nuestro padre y a nuestra madre, está intrínsecamente ligado. Quien roba o quien rapta a una persona es digno de muerte, está diciendo aquí la Escritura. ¿Y por qué está en medio del 15 y del 17 este versículo, cuando el versículo superior y el inferior están hablando del padre y de la madre? Y una de las razones, nos enseñan los sabios de Israel, dice que las razones por las cuales un hijo termina golpeando a su padre o a su madre es precisamente porque los padres lo trataban como a un esclavo, como a una persona que no tiene ningún derecho, como el mundo trata a los esclavos. Cuando un padre y una madre tratan a sus hijos de esa manera, sin ninguna misericordia, sin ninguna sin amor, sin entendimiento, sin sabiduría que nos enseña la Escritura, entonces estas personas, los hijos, terminan haciéndole grande daño a sus padres, porque tanto el padre como los hijos están faltando un mandamiento de la Torá. No debemos denigrar a nuestros hijos ni amenazarlos constantemente sobremanera. La dignidad de nuestros hijos debe respetarse, porque no son propiedad de los padres, son del Eterno, y Él simplemente nos los presta para que nosotros preservemos esa encomienda de educar a nuestros hijos de la manera más correcta que podamos. Entonces, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Esto viene en Éxodo 21:2. ¿Por qué se le llama siervo hebreo y no un siervo israelita? Porque Israel es un nombre superior. Israel tiene que ver con un príncipe, con una autoridad que el Eterno ha puesto, en este caso sobre el pueblo de Israel. Salimos de Egipto como hebreos, pero llegamos a Eretz Israel, a la tierra de Israel, ya con el nombre de Israel. Ya no éramos de Jacob, Benei Jacob, ahora somos Benei Israel, hijos de Israel. Es un nombre superior con el cual el pueblo es identificado. Y después de haber sido liberados por el Eterno de Egipto y nos dio la Torá, ahora somos el pueblo de Israel. Antiguamente nos llamaban hebreos. Los mismos egipcios llamaban a los siervos o esclavos, a los esclavos hebreos.
Esta es la característica principal, que ya no somos esclavos, ahora somos israelitas, ahora somos miembros de la comunidad de Israel. Antes estábamos alejados de la comunidad de Israel, alejados de los pactos, éramos esclavos del mundo, hijos de ira, pero ahora somos parte de la comunidad de Israel. No somos israelíes, somos israelitas, en este caso, los que somos de entre las naciones y guardamos la santa y bendita Torá, las festividades y el santo día de Shabbat, etcétera, etcétera. Y la Escritura nos dice que el oído debe ser perforado debido al hecho de que si el misma persona, el individuo que escuchó la voz del Eterno en el monte Sinaí diciendo Ani Hashem, la misma persona que escuchó la voz diciendo yo soy el Eterno. Los sabios de Israel nos narran en un midrash que cuando el pueblo de Israel venimos delante del monte Sinaí, el Eterno le dio los mandamientos. La parashá pasada lo vimos, acerca en la parashá Yitro, de cómo el Eterno le dice a Moshe que le diga al pueblo que laven sus vestimentas, que todo varón se aparte de su mujer, los que están casados, que se purifiquen y vengan a los pies del monte Sinaí. Y qué importante iba a ser este evento, estar a los pies del monte Sinaí en tal condición de pureza, debido a que, dicen los sabios de Israel, en el monte Sinaí toda persona que hubiera estado ciega fue sanada, toda persona que hubiera estado sorda fue sanada, toda persona que hubiera estado coja fue sanada, cualquier dolencia que hubiera dentro de la comunidad era quitada en el monte Sinaí. Y no solamente todo el pueblo estaba en pleno uso de sus facultades, tanto física como emocionalmente, sino que la creación misma, el Midrash nos dice que en aquel momento, a los pies del monte Sinaí, estaba toda la comunidad de Israel de pie. Los mares, las olas del mar dejaron de emitir su sonido. No hubo olas. El viento dejó de soplar. Las aves del cielo dejaron de cantar, los animales del campo dejaron de emitir sus sonidos. La creación entera guardó silencio para solamente escuchar la voz que salía, o las 70 voces que podían ellos ver y escuchar. No había ninguna excusa. Toda la comunidad y toda la creación quedó en silencio y solamente se escuchó la voz, las voces arriba del monte que decían Anoji Hashem. Anoji Hashem, yo soy el Creador, yo soy su Padre, yo soy el Eterno, yo soy el que soy. Y qué impactante debe haber sido el silencio y la voz o las voces que salieron para testificar. En el momento que esta voz, Anoji Hashem, sale de los labios del Eterno arriba del monte Sinaí, en ese momento cualquier condición de esclavitud tiene que quedar eliminada, porque ahora somos hechos libres de parte de nuestro Padre, que nos sacó con brazo extendido, con brazo fuerte. El brazo fuerte del Eterno es precisamente una alusión al Mesías. El Mesías, el ángel del Eterno, el siervo del Eterno, nos sacó de la tierra de esclavitud, nos cruzó en medio del mar de los juncales y nos trajo a una tierra donde fluye la leche y la miel. Y estando en los montes del Sinaí, el Eterno da testimonio a su amor, a su misericordia para con todos nosotros, diciéndonos que Él, solamente Él, es quien nos puede cuidar. Solamente Él y nadie más que Él nos puede amar con tanto amor, que envió a su Hijo amado para podernos restaurar, rescatar. Y ahora somos hechos libres por esa gracia y por esa misericordia. Y la ley oral, precisamente, que también fue dada en el monte Sinaí, nos da testimonio del amor y de la misericordia del Eterno. La ley escrita es más rígida, es estable, es firme, no podemos añadirle, no podemos quitarle, tiene que permanecer en el pergamino tal y cual como fue entregada en el monte Sinaí. Pero la ley oral, los dichos de los sabios, lo que vino de padres a hijos por generación tras generación, nos enseña la manera de cumplir o interpretar los mandamientos de la santa y bendita Torá. Y en este caso, el oído que escuchó las palabras, no debes hacerte esclavo. Y la pregunta es,
Pero solamente el oído que escuchó no robarás es el que tiene que ser perforado. ¿Qué hay de aquel oído que escuchó honra a tu padre y a tu madre y no lo hace? ¿Qué hay de aquel oído que escuchó guardarás el Shabbat y no lo hace? ¿Qué hay de aquel oído que dice no matarás y lo hace? ¿Qué hay de todos los mandamientos? ¿Qué hay de todos los oídos que escuchamos todos estos mandamientos y desgraciadamente no logramos cumplir la mayor parte del día con estos mandamientos? Esto nos enseña acerca del esclavo hebreo, del Eved Ivri, que quien entiende la lección del que se alquila es como si robara. Y saber que entonces todos debemos de ser perforados por no saber escuchar la voz de lo alto y tener como común la sangre derramada sobre la mesusa, la sangre que fue puesta en la mesusa, en los marcos de las puertas en Egipto, tiene que ser suficiente para que nosotros vivamos en libertad. Pero todo aquel individuo que no aprecia la libertad dada por el Eterno por medio del Mesías, su oído tiene que ser puesto en la mesusa y ser perforado para que la sangre que él cree, tal vez, irónicamente el Eterno quiere enseñarnos diciendo, ¿crees que si no aprecias la libertad que te otorgo por medio de la sangre del pacto, acaso la sangre de tu oído será suficiente sobre la mesusa para que tú quieras proclamarte libre por tus propias fuerzas? De ninguna manera. Entonces todos somos culpables, todos deberíamos poner nuestro oído en la mesusa de las puertas para testificar que tampoco hemos cumplido con nuestra parte del mandamiento, de los pactos que nuestro Padre, bendito sea su nombre, hizo con la comunidad de Israel. Y todo oído que entiende su culpabilidad y se compromete a no prestar su oído a palabras de maldad, ahora es restaurado. Es como si a diario escuchara la voz que sale del monte Sinaí diciendo, Anoji, yo soy el Eterno. Y los sabios de Israel nos dicen que esta Parashat Mishpatim, que viene el siguiente Shabbat, con la misericordia del Eterno, esta Parashat Mishpatim, los sabios nos dicen que es el tikkun, es la reparación, es la restauración. Todo aquel oído que fue denigrado, todo aquel oído que alguien le dijo, no sirves, no vales, eres un bueno para nada, jamás vas a lograr esa meta. Todo aquel oído que fue dañado por palabras de iniquidad, palabras de maldad, palabras de labios que vienen para robar, que vienen para matar, que vienen para destruir a todo hijo del Eterno, a toda creación del Eterno, a toda persona, a todo hombre, toda mujer, todo aquel oído que fue denigrado, que fue destruido, esta parashá es su medicina. En esta parashá puede ser restaurado, en esta parashá puede ser confortado, venir a los pies del Eterno por medio de la sangre del pacto y ser completamente restaurado por medio de escuchar la palabra del Eterno. No puede un oído dañado escuchar la voz del Eterno y tener fe, porque la fe viene por oír, pero por oír la palabra del Eterno. Tenemos que restaurar, permitir que el Eterno restaure nuestros oídos para poder escuchar las palabras de amor, las palabras de misericordia, las palabras de fortaleza que el Eterno provee para nosotros a través de la voz de el Mesías. Bendito sea nuestro Padre por habernos proporcionado la restauración completa por medio de las palabras de las buenas nuevas de salvación. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, verso 13, dice, y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando salgas afuera, cavarás con esa pala, te darás vuelta y cubrirás entonces tu excremento. Esto nos enseña un mandamiento muy importante acerca de la higiene que debe haber dentro del campamento, porque dentro del campamento está la presencia divina, está el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, está la presencia de nuestro Padre, bendito sea su nombre, la presencia del Mesías, el Espíritu del Mesías está en medio del campamento y nosotros debemos de saber comportarnos en pureza, en higiene espiritual y física dentro del campamento. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este versículo en Deuteronomio 23:13 con lo que estamos hablando del siervo hebreo? Pues los sabios de Israel nos ilustran que a través de este versículo de cómo cubrir con una pala es una responsabilidad de todo soldado. De hecho, hasta la actualidad, los soldados de Israel
traen su pala con ellos donde quiera que andan para cumplir con este mandamiento. No puedes orar. Hace 2 años, fui a unas conferencias a la Torah in the City, se llama la Torah en la ciudad de Nueva York, y hubo docenas de sabios, de rabinos que vinieron a compartir diferentes temas. Entre ellos estaba no recuerdo su nombre, pero este rabí venía de Israel y él trabaja directamente con las fuerzas de defensas de Israel, el ejército más sano y más moral de todo el mundo. Y él nos narraba algunas anécdotas que los soldados le preguntaban. Decían: Rabí, no podemos orar, dice la Escritura, no podemos hacer oración donde hay un olor nauseabundo, donde no hay un olor correcto. No podemos estar en la presencia divina y teniendo comunión con nuestro Padre. Y cuando estamos dentro de los tanques de guerra en las fronteras de Israel, cuidando el territorio de Israel, no podemos salir del tanque por seguridad, y tenemos unas cajas especiales donde hacemos nuestras necesidades. Pero el problema es que el olor que queda después, dice, ¿cómo podemos orar si no podemos quitar el olor? Y entonces llegaron a ciertos puntos de que tienen que traer algunos aerosoles para poder cumplir con el mandamiento, quitar el olor y cumplir con el mandamiento de la Torá. Algunos otros preguntaban: cuando salimos, cuando hay guerra o hay altercados, tenemos que andar en territorios difíciles, por ejemplo en Gaza, y algunos de ellos preguntaban que cuando entraban a revisar las casas y estar cuidándose unos a otros, en algunas de ellas llegó a irse la electricidad y no podían cargar el equipo electrónico que traían, y iban a otra casa que estaba sola. Dicen: pero no podemos conectar nuestro equipo porque sería como robar la electricidad de esa comunidad. Entonces, ¿qué solución darle a estos problemas? Y nada más quiero mencionar un par de ejemplos, porque cumplir los mandamientos son muy importantes desde tiempos del Sinaí hasta nuestros tiempos modernos, y requiere que cumplamos con ellos. Y los sabios de Israel nos dicen que el mandamiento de hacer un agujero fuera del campamento y cubrir, en este caso, los desechos, tiene que ver mucho también con el oído que fue perforado. La santidad del campamento requiere higiene, y quien entiende esto debe salir, perforar, cubrir su desecho. Así santificarás el campamento de la presencia divina. Quien entiende esto sabe que así como cubre su desecho, así debe cerrar su oído a la maldad. El higiene espiritual es muy importante. El oído que se purifica, el oído que se santifica, el oído que se cierra a los desechos de este mundo, a la suciedad de este mundo, es un oído que ama estar dentro del campamento. Ese oído limpio es el que escucha la voz que dice desde lo alto: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Este es mi Hijo amado, al cual yo he enviado para restaurar a toda la humanidad. El oído limpio sabe escuchar la voz de nuestro Padre, bendito sea Él, y sabe escuchar las palabras de el Mesías, que nos dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y las palabras que yo les hablo no son mías, sino que son de aquel que me envió. Qué importante es tener un oído santificado, un oído sano, un oído lleno de pureza, un oído que puede darnos testimonio a lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que el Eterno le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es de que la fe viene por oír, pero por oír la palabra del Mesías. Cuando nosotros sanamos nuestro oído, más bien permitimos que el Eterno sane nuestro oído. Y qué importante es esta parashá Mishpatim, que viene y sana los oídos dañados de toda persona que fue de alguna manera dañada por palabras perversas, ya sea de algún líder religioso, de algún miembro de la comunidad, de algún miembro de su familia, su padre o su madre, alguien lo denigró.
esta es su oportunidad de ser sanado. El capítulo 13 del libro de Juan nos habla una ilustración muy importante. Después de que el Mesías está celebrando en la mesa con los discípulos, les está diciendo en el verso 12, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, ¿saben o entienden? ¿Entienden? ¿Sabes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, Adón, y lo dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor, el Adón, y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo se los he hecho a ustedes, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, mire qué importante es este versículo, de cierto les digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si entienden estas cosas, bienaventurados serán si las cumplieran. Qué impactantes palabras. A través de esta parashá podemos ilustrar este versículo en el cual el mismo maestro está diciendo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cuando un individuo se alquila para poder pagar el compromiso que tenía, viene a ser como parte de la familia. Y cuando se rehúsa a salir y él quiere que le perforen el oído para ser parte de esta familia, es muy importante en el aspecto espiritual. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es la ilustración de que cuando ya somos miembros de la familia espiritual por medio del Mesías, anhelamos permanecer para siempre dentro de la casa del Eterno. En la casa del Señor, dice un salmo de David, moraré por largos días, porque es mejor estar a las puertas de tu casa solo un instante, solamente un día, que 1000 fuera de ellos. Mucha gente dice que conoce al Mesías y anda fuera y se cree libre, pero en realidad es esclavo de sus miedos, es esclavo de su pecado, es esclavo de todo lo que ha sido dañado. Cree que conoce la libertad, pero la libertad solamente es por medio de la sangre del pacto y no por medio de tu propia sangre sobre la mesusa en la puerta. El libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51, nos habla el ejemplo de Esteban cuando está hablándole duramente a los miembros de la comunidad. Y les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón e incircuncisos de oídos. Ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh. Cuando un cuerpo padece por ser expuesto al fuego, los oídos son la primer parte del cuerpo que se quema, ya que el oído es la puerta por donde penetra inicialmente toda impureza. En tu casa, la pregunta es, ¿qué música escuchas en tu celular? ¿Qué música escuchas en tu casa? ¿Qué palabras permites que la gente te hable a tu oído? ¿Qué maestros de la Torá permites que estén hablando palabras a tu oído? ¿Son palabras santificadas? ¿Son palabras puras? ¿Es palabra del Eterno lo que estás oyendo en este momento o en este día o en esta parashá? ¿Qué es lo que tú permites que tu oído esté abierto y qué es a lo que tú permites que tu oído pueda ser cerrado? Qué importante es que cuando un cuerpo de un ser humano es expuesto al fuego, el Señor nunca lo permita en ninguno de nosotros o de nuestros hijos, pero lo que han visto los expertos es cuando un cuerpo es expuesto al fuego, lo primero que se quema es la puerta del cuerpo, es el oído, porque aquel oído que no testifica que ha sido sanado por la sangre del pacto, es lo primero que se quema, es lo primero que se consume. El oído es la mesusa del corazón. La fe viene por oír la palabra del Eterno. Y cuando usted y yo no sanamos o permitimos que el Eterno nos sane nuestros oídos, como dijo la lámina anterior, ¿cómo pues oirán si no hay quien les hable? Tenemos que permitir que nuestro oído sea sanado por las palabras de buenas nuevas, por la Basorá Tová, las buenas nuevas de salvación que el Eterno envía, pero todo es merced a Yeshua, nuestro amado Mesías, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser restaurados. Solamente por las palabras que salieron de la voz de aquel justo podemos nosotros restaurar nuestros oídos. Y si guardamos nuestros oídos,
podremos finalmente escuchar la voz, la Bat Kol, aquella manifestación de lo alto, la voz del Eterno que dice, este es mi Hijo amado, a él deben de escuchar. Bendito sea nuestro Padre por la voz de su Hijo que habla a nuestros corazones para restaurarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para darnos una vida como nunca pensamos que podríamos tenerla en este mundo. En el mundo tendremos aflicción, dice el Mesías, pero confíen, yo he vencido a este mundo. El Salmo 5 nos dice una frase muy importante. Escucha, Adonai, escucha, Eterno, mi oración. Esto nos enseña que Otseina, escucha, Adonai. Y todo oído que rechaza la Torá, el Eterno también cerrará sus oídos a las oraciones de esa persona. Cuando una persona rechaza la Torá, ya no hay de qué manera pueda obtener las buenas nuevas de salvación. Cuando el Mesías caminaba, iban en el Evangelio nos dice que iban unos caminando hacia Emaús. Y cuando iban ellos caminando, iban hablando palabras de tristeza, diciendo, con congoja, diciendo que ya era el tercer día. Y entonces les presenta el Mesías, dice, ¿qué son estas palabras que están hablando? Y dicen, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén? Que acerca de Yeshua HaMashiach, que vino y hizo grandes milagros, grandes obras, palabras de sanidad fluían de su boca, y él dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría el Ruach HaKodesh, y hoy es el tercer día. Solamente estoy parafraseando el versículo, no lo tengo aquí conmigo enfrente, pero el Mesías les reprende duramente y les dice, duros de cerviz, tardos para entender todo lo que la Escritura habla acerca del Mesías y la restauración final por medio de él. Y nos dice el escrito que les abrió el entendimiento y les empezó a mostrar a través de la Torá, de los salmos y de los profetas, todo lo que dice los escritos concerniente al Mesías, que es la restauración por medio de él. Y trato de usar este versículo ilustrando de que cuando el Mesías está ilustrando a estos varones que iban caminando con congoja de corazón hacia Emaús, él les está diciendo, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, en ese tiempo no existían las cartas, no existía Gálatas, Romanos, todos los escritos, incluso los evangelios, apenas estaban en proceso. Lo único que se tenía era la santa y bendita Torá, los 5 libros de Moshe, los escritos de los profetas y los escritos, de los salmos. Y a través de esa escritura que había en ese tiempo, el Mesías les abre el entendimiento y les enseña todo lo que la escritura dice concerniente al Mesías. Y esto es muy importante porque todo aquel oído que rechaza la bendita Torá, el Eterno también cerrará su oído a las oraciones de esas personas. ¿Por qué después de 6 años se perfora el oído? Al cumplirse 6 años viene la Shemitah, la condonación de deudas y la libertad. Y todo aquel que puede ser liberado y quiere seguir en esclavitud, su oído tiene que ser perforado en la mesusa, porque es la mesusa que da testimonio de la incircuncisión de ese oído. El libro de Apocalipsis en el capítulo 3 dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando está dándosele el mensaje a las 7 Kehilot en el libro de Revelación o de Apocalipsis, todos estos mensajes a las Kehilot terminan con una frase, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Ruach dice a las Kehilot. El que tiene oídos, no solamente basta con tener el oído. Y usted va a decir, todos tenemos oídos, puedo verlos, puedo sentirlos, los tengo aquí junto a mí. Pero es necesario que tengamos oídos sanos, oídos llenos de pureza, oídos sanados por medio de las palabras del Mesías, sanados por las buenas nuevas de salvación. Y todo creyente tiene una raíz, una shoresh
con la eternidad, con el eterno, con el Mesías, una conexión con las cosas espirituales. Aquella persona, dice la Torá, que quiso que su oído fuera perforado, debe permanecer como esclavo con esa familia a la cual estaba cumpliendo con su deuda. Y la pregunta es, ¿será esclavo para toda su vida con esta familia? No necesariamente, porque en el jubileo, en el Yobel, es cuando se suena el shofar hagadol y tiene una nueva oportunidad de poder ser libre en el Yobel, en el jubileo, porque en el jubileo, en Yom Kippur, precisamente se suena el shofar al final de la porción del servicio de Yom Kippur que se llama Neila, cuando se cierran las puertas, ya ahí es la última oportunidad para poder entrar. Y es cuando se suena el shofar hagadol, es cuando se cierra la mesusa, se cierra el pacto, que la sangre que fue derramada en la mesusa es suficiente para salvar todo aquel que fue denigrado, todo aquel que se perdió en el mundo, todo aquel que fue pisoteado por palabras de iniquidad y de maldad y de esclavitud en este mundo. El shofar de la libertad, el shofar del Mesías suena en el jubileo, y este shofar tiene el poder de penetrar el oído más duro, puede ser escuchado por el oído más dañado, porque este shofar hagadol que suena en el jubileo, que es la libertad plena de la humanidad, de todo ser humano, porque solamente la voz del Mesías es la que puede traer sanidad a los corazones más dañados. Bendito sea nuestro Padre que nos ha provisto de esta sanidad por medio de su Hijo, por medio del Mesías, que ahora viene a restaurar todas las cosas, y Él es el único que hace las cosas en plenitud, las hace bien, porque este mandamiento recibió del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna sombra de variación, solamente es la voz del Hijo del Eterno, la voz que puede transmitir la Torá en santidad, en pureza, en bienestar para todos nosotros. Es la voz que puede sanarnos, es la voz del Mesías. Pueda nuestro amado Mesías venir a restaurarnos en estos tiempos postreros, y espero que esta porción de la escritura Mishpatim sea de grande bendición para usted y para toda su familia, y que el Eterno le bendiga y le dé